37 minutos de las 2 de la tarde, estamos con ustedes compartiendo una nueva media hora en 5 Días Network. Nos quedamos hasta las 6 de la tarde, así que los invitamos a sumarse cada media hora al programa. Tengo ya a mi siguiente invitada de hoy, le quiero agradecer y dar la bienvenida a la ministra de la Niñez y Adolescencia, la señora Teresa Martínez. Ministra, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por la nota. Tardes a vos y a toda la audiencia. Gracias. Hoy es un día muy importante que marca un trágico momento que vivió el país hace ya 19 años con la muerte de esta niña, Felicitas. Hoy Paraguay conmemora el Día Nacional contra el Maltrato, Abuso Sexual y Laboral de Niños, Niñas y Adolescentes. Quisiera saber la situación real en la que estamos viviendo, ministra, como para también dar conciencia a tantas personas y empezar a hablar sobre el abuso sexual, el maltrato infantil. ¿Cuáles son los números que tienen desde el ministerio? Bueno, los números realmente que nosotros publicamos son los números del Ministerio Público porque ellos son los que concentran todos los casos. Nosotros tenemos los números que recibimos en el 147, pero son menos porque las denuncias ingresan por diversas vías al Ministerio Público y son los que tienen los números reales, ¿verdad? El año pasado llegamos a más de 3.200 casos de denuncias de abuso sexual en niños, ¿verdad? Nosotros vemos que es un número mayor al de los años anteriores y este año se está dando un promedio casi de 9 a 10 denuncias por día, lo cual es muy elevado. La escuchamos, no se preocupe. Realmente tienen dos lecturas. Uno, que al ir desnaturalizándose esto, las personas se involucran más y denuncian, cosa que antes no se hacía. Nosotros estamos viendo que los denunciantes son esencialmente las vecinas, los operadores sociales, ¿verdad? Personas que van observando y se involucran en esto. Ese es un cambio muy importante porque quiere decir que la gente ya lo está viendo como lo que es un crimen, ¿verdad? Entonces, cuanto más hay involucramiento social, hay mayor cantidad de denuncias. Sí asustan los números, porque esos números indican también una cantidad a veces duplicada de niños que están siendo víctimas de estos hechos, porque a veces son varios hermanitos en la casa, varios están pasando por ese proceso de abuso. Hay muchos indicadores que señalan que un sector de la sociedad nuestra realmente no reconoce a los niños como sujetos de derecho. Por eso es que nosotros hablamos en todas las actividades, en todas las acciones, de un enfoque de derecho y no ver a los niños solo como objetos de intervención, objetos de propiedad de alguien, porque estos abusos se suceden porque estos adultos que tienen que proteger a los niños los consideran como un objeto de su propiedad. De lo contrario, si pensaran en ellos como un ser humano, como una persona, como un sujeto de derechos, no estarían vulnerando su derecho de esta manera tan terrible. Totalmente. Sí, los números asustan, pero los números son reales. Y también uno tiene que pensar que esos números podrían llegar a ser mayores, porque hay muchas veces que las familias se callan, no se termina denunciando porque el abuso se da en el lecho familiar. Claro, pero por eso también vemos, por esa circunstancia, que los que menos denuncian son los familiares. La mayor cantidad de denunciantes son los vecinos, ¿verdad? O las profesoras también, que me imagino cuando También llegan en a lugares donde se la pueden escuela, identificar estas cosas. por se identifican y ahí hablan sobre el tema. Ministra, de todas estas denuncias que llegan al ministerio, ¿cuáles son las denuncias que toma tu ministerio? ¿Cuáles son las denuncias que van y se presentan? Todas
Nosotros en el 147 es un teléfono, es una línea de ayuda, ¿verdad? Y de recepción de denuncias. Recibimos hasta llamadas de los propios niños que denuncian maltrato, de los niños que creen que tienen, que lo que les está ocurriendo es malo y que tienen que denunciar, de adultos. Se denuncia niñez en calle, se denuncia maltrato, se denuncia abuso, falta de prestación alimenticia, una cantidad de vulneración de derechos se denuncia por el 147. Entonces, estamos nosotros eh, viendo que sí la gente sabe y reconoce de derechos y de vulneraciones y ya se denuncia. 147 para nosotros es una línea sumamente importante que de paso quiero avisar que estamos migrando la línea al nuevo local propio del Ministerio de la Niñez, entonces a lo mejor en estos momentos si llaman van a estar un poco saturados, ¿verdad? Pero en una hora más eso ya va a estar regularizado otra vez. La gente se involucra, llama y denuncia, y 147 se puede llamar directamente de cualquier línea baja, desde cualquier celular, y es absolutamente gratuito y se resguarda la identidad del denunciante. Te vuelvo a formular pregunta, ministra. De esas denuncias, ¿verdad? ¿Ustedes las mandan al Ministerio Público? Donde tienen que ser atendidos. Si es una denuncia que involucra un hecho punible, como los abusos, se pasa al Ministerio Público y también para las medidas cautelares de protección le pasamos al defensora de la niñez y la adolescencia para que ellos pidan en los ámbitos jurisdiccionales el, como digamos, las medidas cautelares de protección. Nosotros acompañamos en un primer momento en la contención, ¿verdad? Y también si nos solicitan la familia o la familia permite, se les va acompañando en ese proceso hasta que puedan proseguir por sí mismos, ¿verdad? ¿Qué estás viendo con los niños y adolescentes de hoy aquí en Paraguay? ¿Cuáles ven que son las fallas más grandes que está teniendo la gente grande hacia ellos y que ellos después le transmiten a ustedes, ¿verdad? Sí, vemos que lo que más está fallando son las pautas de crianza. Hay mucha violencia en esas pautas, ¿verdad? Y necesitamos erradicar eso del, de la vida de los chicos y adolescentes, porque si ellos son educados con esas pautas en donde la violencia es permitida como una herramienta de corrección, también tratan de imponer sus ideas por medio de la fuerza. Entonces, eso hay que erradicar definitivamente y hay que incorporar valores en los procesos y en la pauta de crianza para los niños, niñas y adolescentes, para que vayan conociendo el derecho del otro, el otro como su par, como su igual, y que no se tienen que transgredir los derechos de otra persona. Entonces, eso va a cambiar. Si cambiamos esas pautas de crianza, también estos niños que están ahora creciendo, involucrándose y formando su personalidad, no van a incorporar en su proceso de vida violencia como una herramienta, como un medio de imponer sus ideas. Sobre el abuso laboral de niños, niñas y adolescentes, ¿hay datos de números? No tenemos datos exactos porque los niños no tienen que trabajar. El trabajo Por supuesto. infantil está prohibido y hay trabajos infantiles peligrosos, cada vez que son considerados trabajo esclavo. Se puede trabajar en nuestro país legalmente a partir de la adolescencia con ciertos límites horarios. El horario no tiene que afectar su tiempo de estudio, su tiempo de recreación y tienen que trabajar 4 horas diarias y máximo 24 horas semanales. O sea, esas son las reglas para que un adolescente trabaje. El niño no puede luego, por ley, trabajar. Si hay una situación de abuso, es una situación de explotación directa
y puede constituir una situación de trata en algunos casos, ¿verdad? Que es un crimen. Totalmente, pero sabemos que esto pasa. Por eso preguntaba si hay algunos datos de cuántos niños están bajo esta situación, porque lo vemos hasta en la calle, ¿verdad? Esos chicos que, ¿verdad? En calle nosotros tenemos el 75% de los niños no son de Asunción, ¿verdad? Un 90% de ellos están con un adulto mayor responsable que acompaña sobre todo en esas ventas callejeras, que es casi un trabajo familiar. Y hay un otro porcentaje que sí están solos y están haciendo venta callejera también, que es un trabajo considerado peligroso, ¿verdad? En otras localidades donde tenemos los programas instalados en coparticipación con los municipios, eso se ha erradicado. En Asunción, como vemos, los niños no son en su mayoría de la capital y estamos involucrando a las CODENIS de las localidades de donde provienen esos niños. Los números totales no los tengo en este momento. Perfecto, como para también hablar sobre... tema que muchas veces, como el abuso sexual es algo desgarrador, aterrador y que no debería de pasar jamás, es como que se opaca mucho también otro tema que es, ¿verdad?, el abuso laboral. Ella alcanza a las situaciones de abuso, eso sí te puedo asegurar. Para nosotros, los números picos son de abuso y maltrato infantil, ¿verdad? Son los números más altos. Los otros también a veces se invisibiliza y también tenemos que trabajar por visibilizar porque se normaliza. Nosotros cuando hablamos con los padres dicen mejor que esté trabajando a que se esté drogando y ven como una situación dignificante. El trabajo, por supuesto, dignifica, pero los niños tienen que estar jugando y estudiando hasta cierta edad. No es bueno para ellos realizar actividades comerciales. O sea, el niño puede apoyar en la familia, limpiar su cama, apoyar a la mamá en el trabajo del cuidado de la casa, pero no ser el trabajador doméstico, ¿verdad? Ministra, hay un tema que obviamente está sonando muchísimo hoy, que fue este adolescente que ayer mató a la directora y profesora de un colegio. Los niveles también de agresión que están teniendo muchos niños y adolescentes son espeluznantes. Son niveles de agresión que antes nosotros no podíamos ni pensarlos. ¿Qué están viendo ustedes desde el Ministerio que está pasando también con los niños y adolescentes con estas agresiones? ¿Es temas de las redes sociales? ¿Son temas de tantas agresiones que también viven en sus casas? ¿Qué está pasando con ellos? La violencia se aprende. Si tenemos un ambiente violento en el que los estamos criando, van a ser violentos. Por eso es que nosotros buscamos erradicar la violencia de las pautas de crianza. Muchos padres dicen, sintología lo que hace falta, que es psicología, pero eso no es saludable absolutamente. Y ellos aprenden la violencia como un mecanismo para imponer sus ideas. Entonces, nosotros tenemos que, como sociedad, pensar hacia dónde estamos llegando con esta violencia y cambiar nosotros los adultos las pautas de crianza por pautas positivas, amorosas, cuidadosas, ¿verdad? A los efectos de ir erradicando la violencia de la situación y de la vida de los niños y jóvenes de nuestro país. En caso de los números que de abusos sexuales, ¿cómo estamos en la región? Paraguay, ¿cómo se sitúa entre los países de la región? Imagino que con los países, algunos países de Europa, nuestra tasa es muy elevada, pero quisiera que me digas con datos hacia dónde estamos ubicados. Bueno, en la región estamos como toda la región en materia de violencia. Hay países que están con un nivel mucho más elevado que el nuestro, como en Centroamérica, el Caribe, México, ¿verdad? Pero acá en la región sur-sur estamos casi todos en el mismo nivel, estamos como en el tercer lugar, ¿verdad? Pero, y el segundo en embarazo adolescente. Hay muchas pautas que son absolutamente
casi en toda la región, ¿verdad? Y esos números son, en el último estudio que se hizo desde el Instituto Interamericano del Niño, casi nos puso todo en un pie, ¿verdad? Es muy elevado, indica mucho sobre las pautas de crianza que se están teniendo y todo lo que hay que cambiar. ¿Hay un plan para llevar a esta Erradicación, hay un plan en el Ministerio de Paraguay. Nosotros sabemos que para prevenir y para atender el abuso interinstitucionalmente que se ha instalado ya después que salió la ley de prevención del abuso. Eso se reglamentó y todas las instituciones juntas elaboramos un protocolo, no solo para intervención, sino también para la prevención. Y se está trabajando entre el Ministerio de Salud, Educación y Niñez y otras instancias e instituciones para tener ese protocolo impreso, ¿verdad? Y ir viendo la forma de mejorar los servicios. ¿Sabes qué te quiero preguntar, y ministra? bajo mi total ignorancia te lo voy a hacer. Cada 5 años se va cambiando de gobierno, ¿verdad? Y viene cada gobierno con un equipo diferente. Se va el que estaba, siempre el que estaba antes, para el gobierno que entra es malísimo. Entonces, lo que yo me pregunto es, ¿tenemos tiempo? ¿O ustedes desde este ministerio, por lo menos, y los ministerios aliados, ven que no importa el gobierno que viene, sino que ustedes continúan o tratan de continuar con las políticas que se estaban haciendo? ¿Por qué? Porque por ahí vos estás haciendo algo y viene la próxima ministra y lo cambia absolutamente todo. Esa es bajo mi ignorancia, mi preocupación. Por eso te decía, hay un norte, hay un protocolo, hay algo que pase o no pase el gobierno, se siga usando. Bueno, realmente tu pregunta es muy importante porque estas políticas que bajamos a territorio tienen que ser políticas de Estado, no de gobierno. La política de Estado quiere decir que termina un gobierno y el que tome asume eso como política también y van continuando. Las políticas de Estado se hacen por periodos mínimos de 20 años, ¿verdad? Y los gobiernos duran 5 o 4 según sea. Entonces, el que viene tiene que tomar la posta. Cada uno le ha de poner su énfasis y su particularidad, ¿verdad? Y se van sumando cosas, pero tiene que tomarse como una política de Estado. Y eso lo decide el presidente que está de turno, ¿verdad? Pero una buena práctica, si queremos ver un ejemplo de ello, Brasil, ¿verdad? Todo presidente del signo político que sea, sigue el plan de Estado que se ha estado iniciando, que se ha estado trabajando, y si no tiene ninguna dificultad, ningún problema, esa política se prosigue con política de Estado. Eso es lo que nosotros necesitamos lograr en algún momento y cuanto antes mejor. ¿Por qué no se puede hacer? Nunca hablé. Esta sinceridad con la que estás hablando ahora, ¿nunca pudieron ponerse de acuerdo en el país? Y mira, normalmente los gobiernos asumen y deciden, pero tenemos que aprender políticamente porque ya no hay un proceso de acuerdo entre el saliente y el entrante. Normalmente los procesos son muy pacíficos, pero no hay ese traspaso político, ¿verdad? De las políticas públicas, porque la costumbre es que cuando uno le aconseja al otro que está llegando, mira, esto es importante, lo otro es importante, hacen absolutamente lo contrario. Pero entonces uno tiende a no recomendar también, porque cada uno viene con su idea. Necesitamos aprender a instalar políticas públicas como política de Estado. Esa es una gran falencia, por eso siempre estamos 50 años atrasados. Nosotros empezamos como ministerio, al elevarnos al ministerio, a fortalecer el sistema de protección, pero tenía que haberse hecho hace 50 años. Ahora estamos logrando interactuar correctamente con los gobiernos municipales, haciendo trabajos de corresponsabilidad, y eso tiene que proseguir si queremos un sistema de protección fortalecido realmente
como tiene que ser, ¿verdad? Y así sucesivamente. Por último, sobre este tema, ¿cuánto dinero necesitaría el ministerio para que realmente no tengamos más niños en situación de abuso sexual ni abuso laboral, como para que realmente haya una política de Estado que pueda trabajar con buenos psicólogos, con los más preparados para sacar a esos niños de esa situación y poder saber bien a dónde llevarlos? ¿Cuánto dinero, si alguna vez hicieron ese cálculo o si ni siquiera lo hacen porque ya saben que el dinero es muy acotado en este ministerio? Y no es solamente para el abuso, porque el abuso se tiene que trabajar todavía bastante tiempo y el cambio lo vamos a ver con los chicos que ahora estamos trabajando, ¿verdad? Porque estos son los que no van a ser abusadores o es muy difícil que sean abusadores. Nosotros necesitamos como mínimo para dar respuesta a todas las situaciones de vulneración de derechos, pero por un piso es 3 veces más de lo que tenemos como presupuesto, pero como piso, ¿verdad? Si vamos a tratar de resolver toda la problemática de la infancia, necesitamos 10 veces más de presupuesto, ¿verdad? Nosotros sabemos que el presupuesto está acotado a lo que el Estado recibe, ¿verdad? Entonces sabemos las limitaciones. Nosotros estábamos pudiendo trabajar y hacer lo que llegamos a hacer gracias a la instalación de un nuevo método de trabajo que es el de la articulación entre varios organismos del Estado, varios responsables de los gobiernos locales y departamentales. Todos los casos que fueron exitosos fueron porque se articularon los recursos del Ministerio de Salud, los recursos del Ministerio de Educación, los recursos de la gobernación local, y así sucesivamente. Y el Ministerio de la Niñez estaba dando asistencia técnica, equipamiento y algunas otras cuestiones con los que cuenta como recursos, ¿verdad? Articular los recursos de las distintas instancias es el modelo a seguir, porque ese es el éxito y vemos que la inversión es mucho mayor y no que solo los recursos que tenga el Ministerio de la Niñez se tengan en cuenta como para dar atención a todas las situaciones por las que pasa la niñez del país. ministra, ¿Qué sentís vos cuando te cuentan de todos estos abusos y que están viviendo los niños o cuando ves a un niño con total agresividad que que termina decidiendo matar a su profesora, a la directora? del colegio, o a otro niño que termina matando a sus padres? Vos, así, con una mano en el corazón, como persona, ¿qué sentís? Como una persona, una mujer de derecho, una persona que siempre estuvo trabajando con población altamente vulnerable, un dolor infinito y una impotencia, porque es el resultado de cosas y atenciones que no se dieron, ¿verdad? Entonces, uno ve que trabaja diariamente tratando de cambiar ciertas pautas, tratando de llegar a la comunidad con acciones que prevengan esto. Y cada vez que sucede un hecho así, decimos, ay, no se ha llegado. Y eso es horrible. Como autoridad, como ser humano, como ciudadana, sentir que no se pudo evitar eso. Es muy terrible, ¿verdad? Pero sí, no hay que decaer y hay que seguir trabajando porque es el camino. Tenemos como sociedad que hablar, hablar, hablar y no cansarnos de hablar de estos temas, ponerlo y reconocerlo como un problema y a partir de ahí vamos a ir cambiando. Si nosotros no vemos esto como un problema y tenemos la esquizofrenia de por un lado lamentar un abuso y por otro lado votar por un abusador, no vamos a cambiar las cosas. Es una reacción esquizofrénica. Si nos enojamos con los gobernantes, nos enojamos con la autoridad, no nos enojemos con los niños. No podemos elegir a un abusador como autoridad. Nunca vamos a cambiar las cosas de esta manera.
Entonces, hay mucho por hacer. Ustedes son los mejores aliados en esta lucha porque ustedes forman opinión, ustedes entran en las casas donde nosotros no podemos entrar y ayudan mucho. Por eso siempre estamos muy agradecidos que se ocupen de estos temas y que lo analicen, lo traten, lo debatan, porque eso es lo que necesitamos hacer todos como sociedad. O sea, es que ministra, dijiste algo tan cierto. ¿Cómo puede Elegir un abusador para que esté como legislador. Los tres partidos tenían abusador y los tres entraron. Y es una vergüenza porque ahí también, ¿sabes qué? Siento yo, que esto ya es personal, que también los poderes de la justicia no nos acompañan. Que la justicia es solamente para algunos que roban mandarinas, que roban bananas, que roban un televisor, y no para aquellos que están ahí en el gobierno. Eso es lo que se siente. Y tocaste un punto muy grave. Pero también la sociedad, yo no sé, si los votaron sin saber y votan lo que venga y no se instruyen sabiendo a quién votan, o lo que es peor, votan a conciencia. Sería horrible, ¿verdad? Y todo el resultado es el mismo. Tenemos personas que están sindicadas como abusadores, como autoridad elegida. Esperemos que no puedan instalarse como autoridad. Y eso depende de las acciones que los demás legisladores lo tomen en su momento. vos como ministra y como ministerio? Están tratando de que no asuman. Hemos dado nuestra voz de alerta. Nosotros somos un poder ejecutivo, no podemos entrometernos en los otros poderes del Estado, tampoco podemos violar la ley, pero sí levantamos la opinión del Consejo Nacional de la Niñez. Hemos dado nuestra posición sobre eso, pero no podemos activar para evitar. Pero sería un retroceso. Muy grave como sociedad en este país. Un retroceso tremendo. Ojalá que la justicia actúe por primera vez y que también se cambien las reglas, porque no puede ser que una persona que esté con una imputación por abuso sexual a un menor o a un adolescente pueda candidatarse a diputado o senador, o a lo que sea. No puede ser, porque también hay concejales. No puede ser. No sé, como ministra, no sé cómo lo ves. No, es horrible y es por eso hablo de una esquizofrenia, porque sí. por un lado se exige la protección a los niños, no al abuso, nos rajamos las vestiduras, lamentamos, tomamos acciones, y por otro lado votamos por una persona que está sindicada, no por una, por varias, como decís, que están filtrándose por vía de las elecciones, que es el modelo del sistema democrático y republicano. Se va a destruir el sistema, ¿verdad? Porque eso no es el objetivo de un modelo de país que se considera una república, un Estado social de derecho, ¿verdad? Entonces, es muy malo, muy malo. Totalmente. Ministra, vos... Si termina tu mandato, ¿verdad? Aquí con este gobierno, ¿te vas satisfecha? ¿Te vas con un pesar por no haber hecho todo lo que te proponías de cuando entrabas? ¿Cómo te vas? Y me voy con esa dualidad de sensación. Por un lado, nosotros dijimos al entrar que teníamos que fortalecer el sistema de protección y creo que hemos instalado un modelo de fortalecimiento. Dejamos un ministerio cuando era una secretaría, un ministerio fortalecido, convertido en una institución ordenada, con un presupuesto dirigido a esto, ¿verdad? Que tiene que ser más, tiene que ser más, ¿verdad? Pero hemos trabajado y en donde vemos en las gobernaciones que tuvimos la articulación, vemos que resulta. No hay niñez en calle, no hay trabajadores a nivel de trabajo esclavo,
¿verdad? Hay sistemas de protección, de prevención, se trabaja con la comunidad, o sea, eso que necesitamos hacer, hemos probado que se puede hacer con algunas gobernaciones en donde el gobierno local se suma, se responsabiliza y firma acuerdos. O sea, ese es el diseño de nuestra ley y se nota que se puede hacer. ¿Con En qué eso gobernación estamos se puede trabajando. trabajar mejor como que para verla como modelo, ¿verdad? De trabajo Sí, sí, para la niñez y la adolescencia? ¿Con cuál fue, ministra? con la estrategia CUNU, la estrategia de primera infancia. Fue como poner una pista de aterrizaje para que bajen las políticas públicas a los gobiernos locales. Nos sirvió para articular y esos espacios existen, están los padres, las madres muy felices y contentos y los niños bien cuidados. Y detrás de eso se metieron otros programas y planes que van funcionando. ¿Verdad? Es muy importante para nosotros poder decir esto porque vemos que la ley no está mal. Funcionan el sistema creado por la ley cuando hay voluntad política. Y eso lo han mostrado muchos intendentes, sobre todo los nuevos y los jóvenes intendentes. Se suman y accionan y gestionan programas y planes para la protección de los niños de su comunidad. Ministra, te agradezco todo el tiempo que Nos nos has brindado para hablar de este tema y bueno, esperemos que algún día podamos decir que logramos un abuso cero. Lo vamos a lograr. Yo creo que nuestro país puede, la gente solidaria, de buena voluntad, gente que ama a los niños, somos más que los otros. Y eso es lo que tenemos que demostrar y trabajar por estos niños. Todos somos responsables y podemos salir adelante. Gracias, ministra, que tengas bella tarde. nos vamos. Un pequeño corte y enseguida volvemos. Algunas razones por las cuales deberías invertir en Paraguay. 1. Una perspectiva cada vez más internacional. Paraguay está adoptando una perspectiva